en Jalisco, México. Ven con nosotros, escucha este mensaje de esperanza, el mensaje de hoy. No tengas miedo de abrir las puertas de la fe. Ahorita regresamos. Paraíso, un refugio, un descanso, donde usted se siente a los pies del Maestro y escucha su voz. Tendré la dicha de hablar desde la palabra de Dios, de proclamar un mensaje bellísimo, de esperanza, con título No tengas miedo de abrir las puertas de la fe. Es una invitación de parte de Dios y usted en ese momento tiene una decisión para tomar. Usted puede comenzar este proceso de abrir tu corazón, de pedirle a Dios de quitar tus miedos y de descansar, de sentar y escuchar este mensaje. ¿Qué les parece? Vamos a orar juntos y vamos a pedir a Dios con mucha fe o con poca, pero vamos a unir nuestra fe y pedir que nos abre esas puertas, que Él deja que descubrimos esa riqueza, esa gracia de la fe y que quita nuestros miedos. ¿Te parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre amado, gracias por ese nuevo día, por la vida. Gracias, Señor, por estar en tu presencia y por poder escuchar tu voz. Tú que nos vas a hablar, vas a abrir las puertas de nuestra vida. Te doy gracias porque hoy día muchos se van a descubrir esa vida de fe y solo puedo imaginar lo que es de alegría para ti, Padre amado. En el nombre de Jesucristo pido que comience esta obra. A todos los que están escuchando mi voz, tu mensaje, abre las puertas de la fe. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, abre conmigo, vamos a descubrir este mensaje desde la palabra de Dios. Mira, Jesús comienza a hablar de la fe en esos términos que nos asombra tal vez. En el Evangelio según San Mateo, vamos a ir al capítulo 17 y en el versículo 20, escucha conmigo, dice así. Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada les sería imposible. Palabra de Dios. Les presento a mi amigo Roberto Arredondo. Él tiene muchos años en la evangelización. Para mí es un privilegio, es un gusto presentarlo porque es un hombre de Dios íntegro. Es un evangelizador incansable, formador de predicadores con los ministerios de Carisma Misiones, una sociedad católica fundaron por mis padres en el año 1972. Viene a compartir con nosotros este mensaje. Roberto, en relación a lo que tú has vivido en esos años de servicio a la iglesia, a las familias, las necesidades, ¿qué quiere decir ese mensaje de que nada les sería imposible? Sabes, más que nada es poder, a través de esa fe, ir descubriendo los caminos de Dios. Y a lo largo de todos estos años de servicio del Señor y sobre todo a las familias, nos damos cuenta que la fe es algo tan sencillo, pero tan grande al mismo tiempo que en ocasiones es muy fácil perderla. Es como estar en la casa y perder, no sé, el teléfono celular en medio del sillón. Entonces la fe es algo tan pequeño, pero a la vez tan grande, que yo necesito es alimentarla como el arbolito que planto en el patio de mi casa, ponerle un poco de agua, de abono, de cuidarle, para que las cosas que están a su alrededor, pues obviamente no la maltraten, no le hagan daño y pueda crecer frondosamente. Esa es nuestra fe. La fe que hoy en día dice Jesús, ¿no? Que si tuviéramos fe tan pequeña haríamos maravillas. Entonces necesito hoy poner esta fe en ejercicio, en obra. Y qué sabio es nuestra iglesia, que permite el bautismo desde la infancia, porque sabiamente los
la iglesia sabe que necesitamos esa virtud, necesitamos recibir la fe como para mantenernos. Que un día sin fe, no puedo imaginarlo, Roberto. La verdad, uno pasa por miles de pruebas y no se puede imaginar cómo sería una vida sin fe. ¿Cómo has visto esa virtud desarrollarse en la vida de las personas? Vamos, lo recibimos en nuestro bautismo, pero ¿de ahí qué? La vida de fe es como el barco en la mar que tiene un aparato brújula o algo que lo dirige. Entonces, la vida de fe del ser humano es precisamente eso. Es la fe como la brújula que te va dirigiendo para ir descubriendo a Dios, como el propio Abraham, ¿no? Que descubrió a Dios y que le gustaba salir por las mañanas a contar las estrellas. Tanto que Dios le dijo, no, pues tu descendencia será así de grande. Entonces, la fe es esa, es como esa brújula que dirige mi vida, que la dirige al encuentro con ese Dios que continuamente me habla para que lo busque, para encontrarse conmigo y precisamente para eso, aumentar esa fe que me ha dado desde mi bautismo y la cual yo tengo la responsabilidad como bautizado de hacerla que crezca, que madure y que sea una fe fuerte, firme en ese Dios que me ama. Y creo, Roberto, que podemos encontrar un buen ejemplo con Abraham, porque es una cosa que Dios promete algo y pasan los años y pasa el tiempo y uno pierde la fe. O sea, uno empieza a desconfiar y uno dice, ¿será que lo imaginé? ¿Será que realmente es posible para mí eso? Vamos a imaginar a alguien que está esperando el novio y va pasando el año tras año orando, rezando y uno ya dice, no, pues ya yo creo que ya no era para mí, a lo mejor busco un convento, a ver qué hago con mi vida. Y uno no puede olvidar que Dios sabe todos nuestros sueños. Y nunca es tarde para Dios. Dios tiene un tiempo preciso para hacer las cosas que hace. Mira, en Romanos capítulo 4, Roberto, vamos a leer según San Pablo, admirando la fe de Abraham, donde en capítulo 4, versículo 18 dice así: y cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho, y así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó, ni desconfió en la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, fíjate en eso. La fe es una invitación de vivir de otra dimensión, de otra perspectiva. Porque Abraham vio sus años, o sea, no era ciego a su realidad. Él se dio cuenta que era viejo, o sea, no estaba mirando su vida como si tuviera 20 años. Él sabía que tenía 100 años. Sabía que su esposa estaba grandecita también. Sabía que humanamente era imposible, pero ¿sabe qué? Justo ahí es donde Dios le gusta actuar. Yo no sé por qué, Roberto, y va a ser mi primera pregunta. ¿Por qué siempre esperas hasta que es humanamente imposible? O sea, nos hace esperar hasta el más último segundo y ahí viene la respuesta. Pero en esa espera, ¿qué estás haciendo? ¿Te desesperas? En esa espera, ¿qué haces tú con tu tiempo? Estás ahí dando vueltas a tu imaginación. Ay, pobre de mí, me voy a morir. Y voy a morir sin hijos y me va muy mal y Dios me abandonó y que, o sea, sí, te estoy viendo por la cámara, ¿eh? ¿Qué haces tú en esa espera? Es mi pregunta. Abraham alabó a Dios, es un gran secreto. O sea, nada más esta palabra, alabó a Dios. O sea, cuando tus emociones te dicen algo, cuando tus sentimientos te dicen otra cosa, alaba a Dios y atrévete. Tenle más confianza y más fe y comienza a orar y insiste, vaya, ofrece tus comuniones y dile, Señor, yo sé que viene mi novio, yo sé que lo está preparando, me estás preparando a mí, yo no voy a dejar de insistirle, Señor, porque tú sabes lo que estoy soñando y yo confío más y más en ti.
¿O cómo es, Roberto? Tú que has esperado tal vez por un trabajo, tal vez con tus 8 hijos, o sea, seguramente tienes sin fin de ejemplos en esa espera. ¿Qué haces tú en medio de la espera? ¿Sabe? Lo interesante es la edad de Abraham y de Sara, cuando reciben la noticia de que sería el padre de una gran descendencia, 75 y 65 años. Quizás todavía tenían esperanza. El capítulo 4 que acabas de leer dice, cuando ya no había esperanza, cuando dijeron ya estamos viejos, ya Abraham casi tenía 100 años. Y yo creo que ahí es donde viene la prueba de la fe, donde hay que saber esperar. El hombre, el ser humano, se desespera fácilmente, se intranquiliza y trata de hacer algo para disque ayudarle a Dios. Yo creo que lo más interesante es saber esperar. Esa es la clave de todo. Abraham supo esperar. Sara se intranquilizó, se quiso adelantar, pero el que supo esperar en todo su momento fue Abraham. Y eso es lo que Dios busca hoy, bautizados que esperen. Pero háblame de los tiempos, o sea, háblame de los tiempos de Dios. Cuando uno eleva una oración o recibe una visión, o sea, desde este momento hasta verlo realizar, normalmente pasa tiempo. ¿Por qué? ¿O cómo se sabe cuánto tiempo o en qué momento tirar la toalla? O háblame un poco de los tiempos de Dios. Yo creo que sucede muchas veces cuando tú sientes que yo ya estoy listo para recibir lo que le pido a Dios. Pero a veces Dios me dice es que todavía te hace falta trabajar un poco más. Cuando a David lo ungieron para ser rey, era un muchacho, era un joven. No estaba listo para ser rey. Había que esperar a que creciera, madurara, entendiera un poco más. Y muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y Dios, que es sabio, nos hace esperar para que podamos crecer, madurar y poder estar listos, preparados a recibir eso que le estábamos pidiendo. Y cuando ya Dios ve que estamos listos, cuando hemos pasado de la duda a la fe segura, confiada, es cuando viene esa respuesta de Dios que no se hace esperar. Sabes que, Roberto, apenas como que me vino a la mente compartir con usted, porque tomamos a veces por hecho que la gente entiende lo que estamos hablando. O sea, estamos en estos círculos y entre nosotros siempre estamos ahí hablando de la fe, pero habrá uno que otro que no sabe de cómo es eso de fe. Y hay un texto en Hebreos capítulo 11 que lo describe bastante bien. Déjame compartírtelo por si acaso, o por lo menos para aclarar las cosas aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Palabra de Dios. Vamos. Tener la plena seguridad de lo que nuestros ojos no ven. Eso es lo difícil, de tener que tomar una decisión al respecto de la fe. Porque no solamente decido vivir desde la fe porque la gente no lo entiende. Hay gente que tiene fe en su milagro. O sea, dice, es que voy a ir a la basílica de rodillas, voy a llevarle florecita, voy a hacer este mando, voy al Señor de Chalma, voy a la Virgen de los Lagos, voy aquí a la romería, voy a hacer un trato. O sea, tengo fe en mi milagro, pero no. En este versículo, en lo que vamos a estar hablando, es tener la plena seguridad de nuestros ojos no ven, pero en Dios. A ver, ¿qué sabes tú de Dios? A ver, explícanos. ¿Cómo podemos tenerle fe a Él? El texto dice, tener fe es tener la certeza. Y es como el joven que sale a buscar novia y la descubre allá en el grupo de jovencitas o de señoritas. Y va con la certeza de que al momento de decirle, señorita o como se llama, ¿quieres ser mi novia? Él va con la certeza de que la respuesta es afirmativa. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, es precisamente ir con eso, con la certeza de que Dios escucha tu petición, que Dios te va a responder, en la certeza de saber que Dios responde. A mí me ayuda también, Roberto, meditar, porque sí la iglesia lo aconseja mucho, no meditar como hacer un vacío de tu mente, porque eso no. Meditar es contemplar, es pensar, es estar imaginando, como que metiéndonos profundamente en un tema. Meditar los títulos que Él mismo se da. Todopoderoso, por ejemplo. Cuando usted nada más contempla un día, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo entiendo? Que
todo poder en el universo reside en sus manos. O sea, Él es el creador, en Él reside todo poder, y Cristo, vencedor de la muerte por la cruz y resurrección, llega a decir en Apocalipsis: yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, concentrando en el poder de Dios, nos ayuda en la fe. ¿Qué te parece? Vamos a ir a un corte. Antes de eso, les presento también a Paola Rimada Diz, que nos digna con su presencia y nos va a ayudar a meditar precisamente en ese amor de Dios. Vamos a ir metiendo en la rifa. Se vale llamarnos. Mira, nos van a estar llamando desde el canal y vamos a meter en la rifa de las llamadas que entran 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Hoy vinieron desde Chiapas, vinieron de Sinaloa, vinieron muchos de Guadalajara y Zapopan, y yo sé que ha sido tu deseo venir, así que entra en esa rifa, y si por acaso no sale tu nombre, usted puede llamar al canal y conseguir sus boletos también. 2 boletos, mira, escritos por Carisma Misiones, publicados por Carisma Misiones, y uno escrito por mi mamá, Marilyn Kramer, hablando de tener fe cuando es difícil. El título: Sanación del corazón roto. Y 2, Perdidos de la esperanza. Mira, qué apropiado esos temas. Así que llama, vamos a meterlos en el sorteo. Pero ¿qué más les puedo ofrecer? Fíjate, hoy en el desayuno, a ver, mira mi cantidad de tareas que me dejaron. Cada papel es una petición, cada papel es una persona, cada papel es una familia. Y tengo la dicha de presentarlos a los pies de la Virgen de Guadalupe. Voy con ella y vamos a orar por ti. Así que llámanos para que también me dignas con el privilegio de orar por tu milagro. Ahorita regresamos. No tengas miedo de abrir las puertas de la fe. Estuve diciendo una manera de tener bien puesto nuestra fe es de conocer a Dios. Y una manera que a mí me ha ayudado personalmente es de meditar, no en la forma así como estamos escuchando hoy en día de vaciarnos, de no pensar en nada. Al contrario, meditar según la Iglesia Católica es concentrarnos en algo. Y yo concentro mucho en conocer a Dios según su propia definición. Él se da títulos y uno es todopoderoso, la que apenas te mencioné. Otro es omnipresente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Dios es el único que puede estar en todo lugar, en todo momento. Ni un ser humano, ni siquiera ningún ángel caído, déjame aclarártelo. Satanás es un ángel vencido, caído, con su banda de idiotas. Ellos no pueden estar en todo momento, a todo tiempo. Ellos tienen que escoger muy bien a quién molestar. Así que si Satanás te está molestando, tú has de ser muy importante. Si los demonios te están molestando, es que tú has de ser muy importante, si no tomarían la molestia con otros. O sea, solo Dios es omnipresente, omnipotente. O sea, podemos concentrar también en su amor eterno. Y cuando nosotros conocemos quién es Dios, Padre nuestro, Padre del Hijo de Dios vivo, Padre de Jesucristo, o sea, cuando lo conocemos, ¿cómo no tenerle fe? ¿Cómo no descansar? ¿Cómo no esperar? Estamos hablando de tener fe cuando es difícil, cuando pasa el tiempo y nada pasa, cuando seguimos orando y nada sucede. Mira, vamos a leer un texto en el Santo Evangelio según San Juan. En el capítulo 11 vemos un escenario tal vez muy común. Unos amigos de Jesús. No estoy hablando de gente indiferente. No estoy hablando de los romanos. No estoy hablando de los judíos que no creían en él. Estoy hablando de sus mejores amigos. Marta, María y Lázaro. Lázaro se enfermó. Y uno hoy en día piensa que si usted está cerca de Dios, nada mal nunca te debe pasar. Y no es así, no es así. El mejor amigo, Lázaro, estaba enfermo. A ver, fíjate, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo 1. Dice así. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta.
Esa María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre sus pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: está enfermo. Esa enfermedad no va a terminar en la muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana de Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraban. Y después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judá. Palabra de Dios. A ver, Roberto, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo sucede que los mejores amigos también se enferman? O sea, derramó perfume y lo secó con sus cabellos. O sea, esa gente lo quería mucho. ¿Cómo es posible que Dios permite la enfermedad? ¿Cómo es posible que tardó 2 días más? Pero también te pregunto, si Jesús dijo, esa enfermedad no va a terminar en la muerte, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no descansaron ahí? Si Jesús mismo sabía lo que iba a pasar. Ahora, vamos a escuchar de Roberto. ¿Qué se puede entender en relación a eso? De los amigos de Dios que a veces piensan que no le importan. Yo creo que a veces pensamos que como ya soy amigo de Dios, pues no me va a pasar nada. Dios me va a librar de la muerte, me va a librar de los problemas, de que me pase esto o aquello. Sí, estoy viendo un poco más adelante los textos y hay una frase de Jesús que dice en el verso 15: y me alegro de no haber estado ahí. Oye, cualquiera diría, ¿cómo es que Dios se alegra de mi sufrimiento? ¿Cómo es que Dios se alegra de que Marta y María estén sufriendo porque su hermano está enfermo? Pero Jesús dice, esto es así porque quiero que crean. Y el punto básico de Jesús es para que el hombre, el ser humano, alcance ese nivel de fe. La fe que recibes, tienes que irla alimentando para que crezca. El niño, tu hija, ¿no? Cuando recién nacida, hoy ya tiene 10 años, tuviste que cuidarla para que creciera a la edad que tiene hoy. La fe es igual. Yo la recibí en mi bautismo de parte de mis padres y padrinos, y hoy ha sido mi responsabilidad hacerla que crezca al nivel donde está, pero yo sé que todavía tiene que crecer más. Y aparte, Roberto, cuando dice, es que me alegro porque tengo algo mucho mejor para ti. Y nosotros pensamos que el milagro es lo más importante, pensamos que la salud es lo más importante, pero para Dios nuestra fe es lo más importante, porque Él lo considera como un tesoro, como el oro, como una joya. O sea, cuando alguien tiene mucha fe, es muy valioso para el Señor. Y Él estaba formando sus discípulos. Tal vez nada más fue por ellos. Tal vez todo lo que les pasó con Lázaro, María, Marta, los vecinos, todo demás, todo era para crecer la fe de sus discípulos, porque ellos lo iban a necesitar cuando empezaba su propia misión, cuando la iglesia nació en Pentecostés. Pero mira, por medio del sufrimiento, uno recibe otra revelación. ¿O no te ha pasado? ¿O no te ha pasado? Antes de ese sufrimiento, tu fe estaba en cierto nivel. O sea, tú creías en Jesús, en Dios, de cierta manera. Pero vaya, vas pasando los años ahí sufriendo y algo va surgiendo dentro de ti. Mira, opción A, te destruye. Ya estás ahí todo quejoso, ya estás ahí todo amargado, ya estás ahí todo llorando, deprimido. No te puedo ver, no te preocupes, pero hay unos así viendo. Opción A, el sufrimiento puede causar eso. Opción B, usted puede decir, es una oportunidad. Dios quiere revelarme otra cosa. Dios quiere hacer que yo crezca en fe. Él me va a llevar a otro nivel en la vida, otro nivel en el ministerio. Así como estoy, no es suficiente. Dios tiene que llevarme más allá. A mí me ha pasado por medio de enfermedades. Yo de repente me doy cuenta que la gente no puede estar parado mucho tiempo. Hoy día en el desayuno dije, meseros, tráeme unas sillas. A ver, siéntanse. ¿Por qué? Porque mi experiencia con la enfermedad
me hizo más sensible, me hizo más comprensible, me hizo más amoroso, me hizo llegar a la gente que sufre. O sea, cuando ahora estoy orando por ti, ya con una insistencia ahí, como que no, Señor, tócales, quita el dolor. O sea, y si yo no hubiera sufrido, ¿qué? Yo estaría ahí como los inocentes. Ay, Señor, te pido un milagro por hermana Berta y por Martita y por... Como que no lo sientes. Aquí el gran favor que Jesús estaba dando a sus discípulos, y me alegro de no haber estado ahí, era el don de fe. Pero mira, llega con Marta y María. ¿Y cómo fue eso? A ver, platícalo tú. Llega con ellas finalmente, después de haber tardado. ¿Y qué sucedió? Pero sabes, cuando llega con las dos hermanas, curiosamente las dos la misma respuesta le dicen: Señor, si hubieras estado aquí. Como que se pusieron de acuerdo las dos para decirle a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Pero una sí viene enojada y la otra llorando. La otra llegó a reclamarle, pero la otra estaba como que a la espera en su corazón. ¿Por qué? Porque es la mujer que estuvo siempre a los pies de su maestro, la mujer confiada. O sea, ahí vemos dos personas, la que no confía y la que confía. Y hoy en día hay muchos bautizados así, que confían y otros que desconfían, ¿no? Y Jesús llega como si nada. Marta y María estaban desesperadas y el maestro como si nada, tranquilo. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a suceder. Oyes, Roberto, pero ¿cómo hay personas hoy que nada más ocupan de la fe cuando vienen esos incidentes y después culpan a Dios? Ay, ¿por qué tardaste? ¿Y por qué no me escuchas? ¿Por qué a veces sacamos del baúl de los tesoros de nuestra vida y recordamos la fe cuando la abuela necesita una cirugía, cuando nos dijeron que tenemos una enfermedad, cuando el hijo anda un poco extraviado? Ah, pues sí, tengo que recurrir a la fe, pero ¿sabes qué? No saben qué hacer con ella. Lamento mucho yo cuando veo gente entrar en un proceso de sufrimiento que no han ejercitado, que no han crecido, que no tienen esa herramienta de la fe a la mano. Porque uno que comienza a sufrir y está lleno de fe, inmediatamente sabe qué hacer. Comienza a alabar al Señor como Abraham, comienza a clamar sus promesas, comienza a pedir a los demás: oren por mí, hermana, porque estoy pasando por una prueba. O sea, pero ¿qué haces tú que caíste en este canal y ni sabes por qué? ¿Qué haces tú? ¿Por algo estás viendo eso? Usted necesita esto de lo que estamos hablando. ¿Y cómo es entonces poner en práctica al forma diario? Mira, Lázaro estaba muerto, ya estaba en la tumba, ya estaba ahí. Y todos los demás dijeron: no, ya para qué, o sea, ya olvídalo. Marta mismo dijo: no, pues Señor, ya perdiste tu oportunidad. Oiga, si usted hubiera llegado a tiempo, pero ya apesta. Y él dijo: llévame donde está, llévame, quiero ir. Y llega frente a la tumba y se quita la piedra. Grita: Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levanta y sale fuera. Yo hubiera desmayado de susto, no sé tú. Ahí sale el muertito caminando. Ay, no, yo no sé qué hubiera hecho. ¿Y tú qué haces cuando ves lo que era imposible? Ese matrimonio resucitar, ese hijo que tú pensaste que estaba muerto en la droga, regresar, entrar en un proceso de rehabilitación. O sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para Dios. No pierde la confianza, no pierde la fe. Estamos hablando de los tiempos de Dios. Él tiene su tiempo. Nada más descansa. Recuerda quién es Él y comienza a alabarle, comienza a conocerlo, comienza a implorarle según su promesa: Señor, cumple tus promesas en mi vida, cumple mis sueños, Señor, y descansa y vendrá. Porque si usted está ahí todo afligido, todo miedoso, no te va a llegar, porque el miedo es un impedimento para ese milagro, ¿o no? El miedo es enfrentar lo desconocido. Y el que no tiene fe y se enfrenta al miedo, obviamente se enfrenta a lo desconocido. Tú y yo que tenemos fe, y los que se están viendo el programa, que tienen fe, saben que cuando vienen esas situaciones de vida, es solamente para subir un peldaño más en ese confiar, en ese creer, en esa fe hacia ese Dios que continuamente nos está enviando señales, ¿no? Para poder escucharlo, entenderlo y conocerlo un poco más, como nos invita a la iglesia en este año, conocer un poco más al Señor, a nuestro Dios.
De hecho, la iglesia está pidiendo que crezcamos en la fe, que conozcamos más de nuestra fe. A ver, están pidiendo que leemos cuáles documentos. Nos están pidiendo primeramente leer la encíclica o la carta La Puerta de la Fe, que es maravillosa, es preciosísima, pero también nos están invitando a redescubrir la enseñanza de la iglesia a través de nuestro catecismo, que tiene una riqueza incontable. De hecho, es nuestra profesión de fe, es lo que creemos nosotros como católicos. Y creo, bueno, hablo por el movimiento que conozco de la Renovación Carismática, qué bonitos serían los grupos de oración o tal vez los grupos parroquiales o de otros movimientos, y de a poco a lo largo de este año descubriendo esa riqueza que el mismo Papa, la Iglesia, está proponiendo para nosotros. Vamos a ir a un corte, pero vamos a despedir otra vez a ese segmento con un canto bellísimo, aprovechando de Paola Rimada Diz, que está con nosotros. Gracias, amiga. No olviden que pueden llamar al canal, pueden darnos el privilegio de orar por usted, por tu milagro. A veces requiere unirnos en fe para ver a Dios actuar. Pueden ganar, se puede decir, en lo que se puede decir, un sorteo, una rifa. Estos libros, uno de mi mamá, Sanación de Corazón Roto, Perdidos de Esperanza, hay 2, y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Ahora no se vayan, ahorita regresamos. Estamos recibiendo el día de hoy porque Dios está animándonos a vivir según la fe. Está haciéndonos descubrir la importancia de eso, de no tener la fe nada más para momentos de emergencia, momentos cuando pensamos que hemos perdido todo, pero de realmente vivirlo en forma constante, diario, y saber qué hacer cuando llegan esos momentos de prueba. No te desesperes, no pierdes la esperanza. Dios tiene su tiempo, a veces tarde, pero que llega y llega. Vamos a cambiar de micrófonos. Ahora vamos a abrir conmigo al Santo Evangelio según San Juan. Y vamos a ver. Ay, Dios mío, está súper triste. A ver, prepárense porque no van a llorar con esta. En capítulo 20 vamos a ver un encuentro de oración, mi mamá diría de lloración, de los discípulos, porque estaban escondiéndose atrás de unas puertas y chapas y dijeron, ya, toda la vida se acabó, ya vienen por nosotros, mataron al maestro, todo fue en vano. O sea, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Has reunido con gente y se contagian entre ustedes? Ah, no te puedo ver, pero te estoy imaginando. Entonces, Jesús llega con los discípulos, pronuncia la paz. Ellos lo ven resucitado, se asombran, sopla sobre ellos y dice, recibe al Espíritu Santo. Y se dieron cuenta de la misión que Dios tenía preparado para ellos. O sea, a veces en las pruebas uno se olvida. Uno pierde su identidad. Uno se olvida que Dios tiene algo más para nosotros y sopló sobre ellos. Pero había uno. A ver, fíjate bien. Esto es lo triste. Válgame, ustedes se van a reír con esta. Había uno ahí que perdió la reunión, que estaba quién sabe dónde, pero no estaba ahí. Era Tomás. Y ahí vamos a comenzar a leer. Versículo 24 dice así. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaba gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Y después los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si yo no veo sus manos, las heridas de los clavos, y si yo no meto el dedo en ellas, y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez sí estaba Tomás y estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo paz a ustedes. Y luego dijo a Tomás, no, se fue bueno, escucha esto. Le dice a Tomás, a ver, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, ¡ay, Señor y mi Dios! Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra de Dios. ¿Acaso no te causa así como que emoción? Pero eso sucede todos los días. Si tú no estás en el grupo de oración, o sea, de oración, o llámalo lo que tú quieres, lo vas a perder.
Porque Jesús llega tras todas las puertas cerradas. Él pronuncia su paz. Y aunque uno piensa que no ha recibido nada, de repente tú vas a encontrar que has tenido un encuentro con Dios. Y esto sucede en la comunidad, en la iglesia. Pero aún así, Dios lo busca. Dios lo espera. Dios lo escuchó. O sea, nada de lo que tú has dicho, Dios no escuchó. A ver, ¿dónde quieres la mano y dónde quieres el dedo? A ver, aquí. Pero le reclamó. No dudes. Solamente cree. O sea, dichosos los que, como hoy en día, tenemos que creer al ver su presencia en la Eucaristía. Tenemos que creer al verlo en los sacerdotes. Tenemos que creer que está en la iglesia. Dichosos nosotros que podemos creer sin ver con nuestros ojos esas revelaciones. A ver, Roberto, ¿cómo es eso del don de la fe? Aparte de recibirlo en el bautismo, también habla San Pablo a los Corintios, en capítulo 12, vemos un don de la fe, el capítulo 13. Aunque yo tenga la fe para mover montañas, si no tengo amor, no vale nada. O sea, pero otro punto es que si tuvo fe para mover montañas, es admirable. ¿Cómo es eso? Estoy recordando que en el Catecismo de la Iglesia, creo que es el numeral 1830, menciona enseguida que el bautizado ha recibido 3 herramientas en su vida. Ha recibido dones infusos, dones sagrados, para sentir como Jesús. Ha recibido frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, para vivir como Jesús. Y el tercero dice que ha recibido carismas, que son para actuar como Jesús. Lo que la iglesia nos está diciendo a nosotros es que hemos recibido este regalo para actuar como el mismo Señor, porque Él dice, si ustedes creen en mí, harán las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores. Entonces, Tomás está en ese sentido, queriendo creer, pero él quiere ver algo más palpable. Hoy en día, la gente llega a la Eucaristía y ve ese pedazo de pan y dice, bueno, ¿estará o no estará? Entonces ahí entra en ejercicio esa fe que me hace creer que ahí está Jesús, pero que también me lleva a actuar como Jesús. Es decir, con toda la confianza delante de la tumba de Lázaro, sal fuera. Delante de la situación de nuestras vidas, con esa fe que podemos obrar milagros. ¿Por qué? Porque la tengo que ejercitar para que esté fuerte y rebosante. Y qué importante es ejercerla. Qué importante es orar por otra persona que está sufriendo. Y tú dices, es que pues Dios no me va a considerar porque soy pecadora, porque no tengo mucha fe según yo. Pero qué importante es comenzar a ejercerla. Ir hacia un enfermo, ir a los hospitales, ir a alguien que esté sufriendo y decir, ¿me permites hacerte una oración? Y verás que a la medida que usted comienza a orar, a creer y decir, mira Padre, nada más te la pongo en tu presencia. Yo no sé cómo orar de todo, pero te la presento. Y pido que actúes poderosamente en su vida. Pido que le bendiga, que derrame tu poder sobre esa persona tan necesitada de ti. ¿Y cómo te vas a sorprender, mi hijita, cuando Dios la sana? ¿Qué vas a hacer? Cuando Dios realmente escucha tu oración, ¿qué tal si Dios quería sanar a esa persona y esperó sanarla hasta que tú llegaste? Porque esto es, poner el don de fe en acción es que te permite participar en sus milagros. Espera tu participación. Él lo puede hacer sin ti, sin duda, es Dios, pero Él te participa en ella. Entonces, ponlo en práctica. Vaya, y no con los cercanos porque es difícil creer, no es por nada, pero los conoces muy bien, así que va a ser difícil. Pero vaya, cuando tú te das cuenta de que alguien necesita, alguien está llorando en la iglesia, acércate y dile, hermana, ¿me permites orar por ti? Y vas a estar de lo más sorprendido cuando Dios te escucha. Mira, Roberto, a lo largo de mi vida lo he visto. La verdad, siempre me ha encantado ejercer ese don, porque en la oración me he encontrado de que Dios me ha dicho, vaya a orar, me pone en el corazón, imponga tu mano sobre esta viejita. Una vez tenía 20 años, me hubiera visto de cara de shock, ¿qué te cuento? La viejita se acerca
Yo no sabía que estaba ciega, francamente no tenía idea. Yo estaba acompañando a mi mami en el retiro, ella predicando, y yo ahí más o menos vacilando, esperándola. Y llega una llamada, véngase aquí enfrente que vamos a orar por ustedes. Y viene esta viejita y Dios pone en mi corazón, vaya a orar por ella. Pues ¿cómo? Vaya a orar por ella, levántate. Y era tanto su insistencia que pues para calmarlo pues me levanté. Y como que sentí que dijo, imponga tu mano sobre su ojo. Ay, no, la pobre viejita se va a asustar, ¿cómo crees? Y lo hice. Y voy hacia la viejita y le hago así, ¡pam! Y se brinca la pobre viejita. Digo, ay, no, ¿qué hice? Pero ya que estuve, pues me quedé. Entonces, la verdad, no sé qué oré, porque pues no me venían las palabras como hoy en día. Pero más o menos le puse en presencia de Dios y le pedí a Dios tocarla, sanarla, hacer lo que Él quería. ¿Cuál era mi sorpresa? ¿Cuál era? La vieja empieza a gritar. Bueno, la señora mayorcita. Comienza a gritar a todo pulmón. Puedo ver, puedo ver, puedo ver. Tenía 20 años ciega. Y en ese instante Dios le abrió la vista. ¿Quién era la más sorprendida? Yo. ¿Quién sabe? Dios puede estar esperando sanar a alguien hasta que tú te animas a orar. Y tú tienes que vencer estos miedos. Tú tienes que vencer esa inseguridad donde tú dices qué van a decir, qué van a pensar. Y tal vez no le vas a aplastar la mano en el ojo de la vieja, de la señorita, de la señora. Pero usted nada más le pide con mucho respeto, ¿me permites hacer una oración por usted? Y verás qué bonito. Qué bonito es ver Dios actuar por medio de nuestra fe. Sabes, una vez, desde las tantas veces le pregunté yo al Señor, Señor, ¿por qué a veces uno se acerca a alguien y no sucede nada? ¿Y por qué cuando tú lo hacías había milagros? Una es la fe de la persona. Santiago dice la fe del que ora. Pero Jesús me dijo algo más. Cuando te acerques a orar por alguien y levantes tu mano, tócale con ternura y amor. ¿Está bien? Comencé a hacerlo de esa manera. Sin violentar nada, acercándome muy suavemente, poner mi mano muy suave, con mucha ternura y con mucho amor, y empiezas a ver los milagros. Porque dice Jesús, ese es el actuar de Dios, con mucha ternura y con mucho amor, sin violentar. Eso es lo bonito, porque ahí la fe no es algo nada más para ti, para tu santificación, para tus procesos, para tu liberación. Ya empiezas a ejercerlo hacia los demás. Mira, yo creo que Dios ha de divertirse muchísimo conmigo. Soy muy simple, o sea, al borde de ser un poco demasiado simple, porque le creo mucho. Entonces, desde hace 20 años se me ha ocurrido decir a la gente, si me escribes la petición, yo voy a orar por usted. 20 años. ¿Y qué cree? Mi esposo es muy paciente conmigo. Nunca he tirado ni una sola petición. Ahí tengo todas. Todas están ahí. Y por una semana entera me dedico a orar por esa petición. Los llevo a misa diario. Y se me ocurrió después llevarlos a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Según yo, Dios me puede negar a mí, pero a ella no. Entonces, si ella y yo nos juntemos a presionar, yo creo que nos va a escuchar. Mira qué simple, te estoy diciendo, fue así súper simple. Pero Dios escucha, eso es lo más increíble. Cada vez que yo llevo tu petición a la basílica, estoy convencida que Dios nos va a escuchar. Y qué pena me da cuando no aprovechan, cuando no llaman y dicen, ay no, es un número 1900, ay no, ¿será que no? Bueno, si no lo aprovechan, muy tu problema, pero ahí estamos, María Visión y una hermana ofreciendo nuestro apoyo y pidiendo, casi mendigando, o sea, qué pena, casi mendigando, permítanos a participar en tu milagro, porque a mí me hace mucho bien. Llegué a Uruapan, Michoacán, este fin de semana. Les mando mucho cariño, la verdad, qué pueblo más hermoso, qué gente más increíble. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me recibieron con abrazos. Me recibieron con tantísimo cariño. Me dice, desde que veo tu programa mi vida cambió. Desde que veo María Visión mi vida cambió. Hermana, te quiero. Y era la primera vez que nos estuvimos viendo en persona. Pero Dios nos permite compartir la fe, orar los unos por los otros. Y qué bello cuando llega el momento de encontrarnos en persona y compartir esos testimonios. Mira, miles de peticiones he orado.
Puede que en la vida los va a conocer en persona, pero en el cielo sí. Estoy convencida que me van a estar esperando todos para contarme todos sus milagros y Dios se va a reír ahí, va a decir, ay, es que esta vez llevaste como 1000 peticiones, estabas ahí a la mera fregada, todo horas ahí orando por esas personas, pero mira, contesté cada una de tus peticiones. Bendito sea Dios. Vamos a aprovechar ahora, Roberto, de nuestra otra invitada de lujo, Lupita Venegas, que predicó el mensaje de hoy. No tengas miedo de abrir las puertas de la fe. Lupita, fue bellísimo, la verdad, eres una mujer de Dios increíble y compartiste unas cosas tan importantes para nosotros para no tener miedo a la fe. A ver, comparte con la audiencia ahora. Pues como tú dices muy bien, Kimber, esta sencillez, este ser como niños, es lo que Dios espera de todos nosotros y el Papa preocupado porque ha como que perdido fuerza la fe. El mundo moderno no confía en Dios, no consulta con Dios. Y el Papa pide que esa ansiedad que lleva el hombre dentro la llene con Dios, porque le estamos llenando con muchas otras cosas. Ahorita se encuentran como muchas ofertas en el mercado, un poquito de esoterismo, un poquito de energías por acá, un poquito de otro tipo de ideologías, y todo eso como que está tratando de alimentarnos, ¿no? San Juan de la Cruz decía algo muy interesante, como a veces el hombre queriendo saciar su sed, abre la boca, se llena de aire y piensa que eso es suficiente. No es con aire que sacia su sed, es con ese líquido vital que es el agua. Lo mismo pasa la sed de trascendencia del hombre. El hombre quiere ser feliz. Tú y yo queremos ser felices, me dicen las señoras, yo lo que quiero es llevarla bien con mis hijos, me dicen, yo lo que quiero es llevarla bien con mi marido. Todos queremos lo mismo. Necesitamos relaciones amorosas. Me encanta como Arturo nos decía, sé tierno cuando tocas, cuando vas a la ayuda del otro. Eso quiere el Señor, pero estamos buscando llenarnos esta alma, esta sed de Dios con otras cosas. Entonces, el año de la fe es una convocatoria que hace el Papa para que busquemos también, a lo mejor en el mercado has visto 1000 opciones. Que vuelvas a ver esta opción, la opción de Cristo. Es un faro de luz muy grande y quiere que los que somos católicos, aquí estamos una pequeña muestra, Paola, Arturo, Kimberly, una servidora, nos hemos enamorado de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Porque es algo difícil o es algo pesado, es algo de sufrimiento? No, porque le está dando verdadero sentido a nuestras vidas. Entonces, lo que dice el Papa es, aquellos que están enamorados de su fe, salgan y den testimonio de ella, porque necesitamos a muchos otros que volteen a ver esa ventana en la búsqueda de su felicidad. Una vez que la hayan encontrado, con toda certeza, se van a quedar ahí porque ahí está, ahí saciamos nuestra sed, ¿no? Lupita, pero ¿cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo es prácticamente? Vamos a poner el ejemplo más importante. ¿Cómo podemos testificar de nuestra fe en la casa? Con los hijos, con el esposo, con los familiares. ¿Cómo hacerlo? Actuar, hay que actuar el amor, hay que ofrecer el minuto presente a Dios. Mira, muchas señoras me dicen, ¿cómo hago para que mis hijos se acerquen a Dios? ¿Cómo hago para que mi esposo se acerque a Dios? Es que él no se acerca y a veces estamos insistiendo mucho. Tienes que ir a misa, tienes que rezar, mira, lee la Biblia, lo que dice el catecismo. Insistimos como en recomendaciones que no van a funcionar si no ven en nosotros un cambio de vida. No, yo no tengo que decirle a mi hijo, reza. Mi hijo me tiene que ver orando. Y además que me vea encantada de hacer oración. Y que si recé un rosario, lo hice por él. Y que terminando mi rosario, yo voy a estar con alegría, con una sonrisa, atendiéndolo, queriéndolo, con cariño. Hoy algo que han perdido mucho las mujeres en casa es el cariño. Y está demostrado a nivel de estudios psicológicos en el mundo que un niño se cría mucho más sano cuando tiene el cariño de la madre, el trato cariñoso. Nosotras a veces, por meterlos a la fe, les gritamos, ¿no? Tienes que ir a misa y tienes que hacer esto. Tengamos cuidado. O sea, si yo quiero que mi hijo se acerque a Dios, él tiene que ver en mí un modelo a seguir. Este es el verdadero cristiano, el que se pone de pie y con su ejemplo hace que los otros le sigan. No el que habla y habla y habla sin cambiar. Si yo no cambio, si yo no me dulcifico mi carácter, si yo no crezco en virtud, difícilmente mis hijos se van a acercar a Dios. Sabemos por ser madres que nuestros hijos nos lean. O sea, lean nuestros ojos, nuestras actitudes. Ellos saben descubrir en nosotros la verdad. Y ellos nos van a creer o no lo que decimos según cómo estamos actuando. Lupita, fue una experiencia este verano. Estuve predicando en Florencia, Italia, y llevé a mi hijo de 23 años
y estaba escuchando. Él es un graduado de la universidad y él estaba ahí con sus apuntes, él estaba apuntando lo que yo estaba diciendo. Entonces era una dinámica un poco interesante, tener tu hijo como analizando tu prédica. Él estudió filosofía, psicología y sociología, entonces desde su punto de vista estaba analizando mi predicación. Y lo más interesante sucedió. Al terminar la predicación, llamé a todos a la oración y él me dijo al final, ahora se explica. Nadie sabe por qué nunca tengo miedo. Nadie sabe por qué tengo tanta fe en Dios. Nadie sabe porque después de todo lo que he estudiado, sigo firmemente en mi fe católica. Pero ahora con todo lo que tú has dicho, ya me explica. O sea, él inconscientemente, ni siquiera fue consciente. Él no se acordó todas mis enseñanzas de toda la vida. O sea, todos los años de estarle metiendo Biblia, oración, rezo, no se acordó de eso. Recordó de mis ejemplos. Y era su conciencia, en su subconsciencia dice, ahora sé, recibí la fe por medio de ti. Y por el ejemplo, porque es cierto, nosotros atendemos mucho más a lo que vemos que a lo que escuchamos. Esto es también una ley comprendida por la psicología y manifestada así a los planes educativos. Se habla mucho de la ley del efecto Pigmalión. No trates a tu hijo como es, sino como quieres que sea, porque él va a tener un cambio. Lo mismo a los demás, ¿no? Y esto es la fe. La fe es creer que todo va a salir bien, porque Dios lo ha prometido. ¿Cuál es mi papel? Dar lo mejor de mí. No solo la oración es fundamental, es irrenunciable. La oración es al alma lo que al alimento al cuerpo. Si nosotros no oramos, nuestro espíritu muere. La oración primero es súper importante, pero también la acción, los ejemplos. Yo quiero hijos cariñosos, seré cariñosa. Yo quiero hijos respetuosos, seré respetuosa. Yo quiero un esposo comprensivo, seré comprensiva. O sea, no puedo pedir lo que no doy. Y cuando estamos hablando de miedo, vamos a poner en práctica eso. La próxima vez que usted tenga miedo, véalo como una oportunidad de enseñar a tus hijos, a tus familiares, de cómo tener fe en medio de esa crisis. Es tu oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de crecer, de enseñar a los demás por medio de tu ejemplo. Vamos a ir a un corte. ¿Qué es un corte? ¿Qué es? ¿Nada más una oportunidad de descansar o es una oportunidad de ser escuchado, de llamarnos, de participar en nuestra obra? Tus donativos, tus llamadas nos ayudan muchísimo. Sin ti es imposible eso. Y usted puede ganar uno de esos premios. Un libro escrito por mi mami, Sanación de Corazón Roto. 2, Perdidos de la Esperanza. Y 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración. Y cuenta con nuestras oraciones. ¿Qué más te podemos ofrecer? Vamos a asegurarte que Dios sí nos va a escuchar, así que llámanos. Vamos a despedir ese segmento nada más con una canción que nos hace profundizar en este tema. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Miedo, no tengas miedo de abrir las puertas de la fe. Qué invitación más hermosa. Dios no solamente nos está invitando, pero nos está diciendo por qué, nos está diciendo cómo. Y ahora escuchamos de la perspectiva maternal, de cómo compartir la fe con nuestros hijos, pero aprovechando de Roberto Arredondo, que vino desde Los Ángeles, California, padre de 8 hijos, como papá. ¿Cómo puede sugerir a los hombres que están viendo ese programa, cómo pueden transmitir la fe a sus hijos? La carta apostólica de la Puerta de la Fe nos invita a 3 cosas: conocer, ver y actuar. Cuando nuestros hijos como hombres nos ven que estamos conociendo más de Dios, comienzan a ver que estamos viviendo más en ese Dios que estamos conociendo y nos comienzan a ver que estamos actuando más en ese ver y conocer de Dios, ellos mismos comienzan a caminar en esa perspectiva misma de conocer, ver y actuar. Es decir, entre más conozco a Dios, más actúo, más lo veo y más descubro la maravilla de la fe en ese Dios que me pide a veces hacer imposibles.
es cambiar un poco el rol del padre, que no solamente es de sostener económicamente una casa. Tu rol más importante es transmitir la fe a tus hijos. Los hijos, claro, necesitan la ternura de la mamá, el apoyo. La mamá normalmente es la que está insistiendo, vamos a rezar, vamos a hacer. Pero qué importante, a ver, ¿qué has hecho tú con tus hijos para transmitirles la fe? Yo creo que lo más importante dentro de lo que hemos hecho en todos estos años con mis 2 hijos varones es transmitirles la confianza en Dios y saber que nada de lo que les ha pasado, porque les han pasado muchas cosas, nada de lo que les ha pasado está fuera de la mente de Dios, sino simplemente han sido momentos que Dios les ha permitido para crecer, como me los ha permitido a mí en mis problemas, mis enfermedades, mis dificultades, ¿no? Y que a ellos mismos Dios lo que les permite es precisamente para eso, para ayudarlos a crecer y yo poder transmitirles a ellos la confianza que yo he adquirido en Dios para que ellos igual a su edad ya adulta también sigan confiando en ese Dios. Y a ver, jovencitas que están buscando novio, que están buscando esposo, ve la importancia de escoger un hombre de Dios porque va a ser padre de tus hijos. Él va a ser ejemplo para tus hijos, Él va a ser modelo para tus hijos. No escoge cualquier chango que pasó por allá y te habló bonito, porque no es de que tú lo vas a cambiar, no es así. Busca un hombre de Dios que como esposo te va a transmitir la fe a ti, te va a sostener en la fe. Él es el que te tiene que sostener a ti como cabeza de tu familia, cabeza de tu matrimonio y mucho más importante también a los hijos y a los demás familias. Vamos a dejarte como un último sugerencia para nuestra audiencia de cómo vivir la fe y dejar a Lupita terminar este segmento. Simplemente es caminar sin ver. San Pablo decía, camino como si viera al invisible. Yo camino, yo sé que Dios está conmigo. Y en este caminar mi fe va creciendo, va aumentando y yo sé que llegaré al final de la carrera. ¿Por qué? Porque Cristo llegó primero que yo. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Si quieren invitarlo a sus comunidades, pueden escribirme a mí a esta dirección que va a aparecer en tu pantalla y te pongo en contacto. Gracias, manda mucho cariño a tu familia. Gracias, Kimberly. Vamos a entonces dejar a Lupita una palabra más de esos consejos tan sabios de cómo podemos abrirnos a esa puerta de la fe y no tener miedo. Pues vamos haciendo lo que nos recomienda este documento, Porta Fide y la Puerta de la Fe. Hay muchas recomendaciones prácticas, entre ellas, primero, el transmitir el mensaje, transmitir el querigma, que todos tomemos una clase de Biblia, que todos, si nuestros hijos están en el catecismo, aprender junto con ellos. A mí eso me sirvió muchísimo. Ellos estudiaban el catecismo, pero yo con ellos, ¿no? Me ayudó mucho el tenerlos en una escuela católica. Si puedes hacerlo, es una bendición. Si no puedes hacerlo, no te olvides de darle esa preparación. Tú eres la primera responsable como papá y mamá darle catequesis en tu propia casa. También nos pide el documento estudiar el catecismo y es precioso porque tú te vas por tema, incluso hay índice temático al final. Yo quiero saber sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre la amistad. Todos los temas humanos, morales y de relación con Dios vienen incluidos en el catecismo. Acercarnos a Él, por supuesto, predicar con el ejemplo. A mí me ha funcionado mucho con mis hijos, por ejemplo, el que yo rezo el rosario todos los días. Yo quisiera que lo hiciéramos todos los días todos, pero no se prestan tan fácil, ya son jovencitos. Sin embargo, les digo, yo rezo a tal hora, el que quiera viene y se une conmigo. Normalmente en fin de semana nos reunimos a ver qué intenciones son las tuyas. Cada uno tiene una preocupación, un amigo, un familiar. Y entonces por ese motivo nos unimos en oración y ayuda a alimentar la fe. Acuérdate que la fe se alimenta dándola. Primero predicar, como dice el Papa, con el ejemplo de Lidia. Luego alimentarnos nosotros con la Eucaristía, muy importante. Hacer la lectura de nuestro catecismo, estar preparados. Todo esto forma parte de nuestro crecimiento en la fe. Y entender que si Dios nos propone un plan, es un plan de superación, de perfeccionamiento humano, de ir creciendo todos los días, de no esperar a que el mundo cambie. Yo preguntarme ante Dios, ¿qué tengo que cambiar? Y si vivo por miedo, dejar el miedo a un lado. Dios nos reclama mucho. ¿Cómo que tienes miedo? No tengas miedo, soy yo. Dice una frase linda, si tú alimentas tu fe, tu miedo morirá de hambre. Vamos a alimentar nuestra fe de estas formas prácticas que nos ofrece el Papa. Qué invitados de lujos tengo conmigo hoy. Qué maravilla, Lupita, eres una gran mujer de Dios. Que Dios Gracias te bendiga. Quiero terminar con una pregunta. ¿Qué fue la oración que Jesús hizo por Pedro?
Ay, bueno, es como esa trivia. A ver. Los sabios ahí, los estudiosos. ¿Qué es lo que Jesús pidió por Pedro? Antes de que entró en todo ese caminar de pasión, de dolor, de muerte. ¿Qué es lo que él pidió por su sucesor, por Pedro? Vamos a San Lucas capítulo 22 y versículos 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Y Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Palabra de Dios. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Pensamos que podríamos seguir a Jesús, morir por Él, ir a todos los sufrimientos, pero mira, Él nos conoce muy bien y aún así dice: Satanás ha pedido sacudirte. O sea, puede que en ese momento estamos siendo sacudidos y Jesús está orando por nosotros. Mira, estoy orando por ti para que no pierdas la fe. Es tan importante eso, porque si tú tienes fe, vas a poder resistir, y no solamente resistir, sostenerte a ti y a toda tu familia, y no solamente eso, vas a poder vencer. Y cuando has vencido esa prueba, vaya y anima a los demás. Si el Señor está permitiendo eso, es para que tú en algún momento puedas compartir lo que has aprendido por medio de ese sufrimiento. Que no te falte nunca la fe y que lo pongas en práctica. Vamos a cerrar ese programa con oración. Voy a pedir a Roberto que me ayude. Vamos a ver quiénes ganaron primero esos premios. 2 libros: Perdido de Esperanza, a Carolina Macías de Larios, Tecatitlán, Jalisco, válgame, Tecatitlán, Jalisco, y a Silvia González Martínez, ahora sí, Zapopan, Jalisco. Vamos al libro Sanando el Corazón Roto, por mi mami, Zenaida Silva de Zapopan, Jalisco. Y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. No lo vayan a perder, de veras, son hermosos, ¿no? Esos eventos son bellísimos. Connie de León de Monterrey, llámanos para asegurar que vas a poder venir. Ahora sí, vamos a cerrar en oración y vamos a escuchar un último canto de meditación de Paola Rimada Diz. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que la audiencia presente y los que están en el televisor puedan recibir también este impulso en su fe, y que cada una de estas peticiones, Señor, sean escuchadas, como escuchaste la oración de tu Hijo y la del justo Abel. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y hasta la próxima.